7 de la mañana. Bueno, y usted se está perdiendo a Cristi cantando y a Edwin bailando. Sí, o sea, estamos aquí, este jingle aquí todo el aquí. mundo lo suena. Bueno, y ahora vamos a tener un tema súper, importante. Yes. Tenemos con nosotros al doctor Alexis Torres. Él es psiquiatra, no solamente para adultos, sino también en niños y adolescentes. Y vamos a estar hablando de psiquiatras opuestos a enmiendas al reglamento para el uso del cannabis en niños y adolescentes. Muy buenos días, doctor. Buenos días y saludos a todos y a los radioyentes. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, en estos días, ¿verdad? Llegó a nuestras manos el comunicado de la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes con una serie de preocupaciones en torno a lo que puede ser la utilización del cannabis como un tratamiento en términos de atender niños y adolescentes. Quizá nuestra primera pregunta es poder decir, ¿es beneficioso? Es lo que vamos a estar tratando de hablar, utilizar dentro de este espacio. ¿Hay alguna evidencia científica del cannabis para tratar condiciones de salud mental en niños y adolescentes? Pues mira, Edwin, qué bueno que se da la oportunidad, ¿verdad?, de dialogar y traer este tema acá. El 4 de julio, como tú bien dices, se emitió un comunicado de prensa con el propósito de alertar, ¿verdad?, de abrir un foro para poder dialogar sobre el respecto. Precisamente porque dentro del reglamento que se reevaluó y que está pronto a salir, entiendo yo que ahora van a requerir unas enmiendas, ¿verdad?, y esperamos que se pueda dar la oportunidad del diálogo. Incluyeron una serie de condiciones para tratar niños y adolescentes, de las cuales la asociación entiende, ¿verdad?, que no hay evidencia científica contundente que avale el uso del mismo. No así, ¿verdad? No es algo de que estamos en contra, ¿verdad?, de otras condiciones que sí han podido tener ciertas indicaciones en adultos. Y entonces, al ponerlo tan categórico, pues la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, AMNA, que es un capítulo de la Asociación Psiquiatra de Niños y Adolescentes en Estados Unidos, ACAP, pues levantó bandera. En el reglamento, por ejemplo, incluye condiciones como lo es la bipolaridad en niños, el autismo. Vimos temas, por ejemplo, como el PTSD, ansiedad, entre otras cosas, que sí en algunos casos en adultos, ¿verdad? No vamos a sacar eso de contexto. Pero en términos de niños y adolescentes, en términos de salud mental, no hay ninguna evidencia científica determinante y contundente que avale, obviamente, el uso del mismo, por los riesgos que eso puede traer. Sí hay condiciones médicas, por ejemplo, recientemente hay condiciones como neurológicas, digamos, para condiciones de convulsiones en ciertos niños y adolescentes que tiene cierta indicación, ¿verdad? Y se han hecho estudios con respecto a esa dirección y sí tiene su aval para el uso. Pero fíjate, este asunto que nosotros vemos, ¿verdad?, nos parece también, como parte de la asociación, que el proceso ha sido un poco a la trágala, en el sentido de que yo no he visto la oportunidad de, si vas a enmendar un reglamento para trabajar y tener la oportunidad de tematizar la población de niños y adolescentes, creo que sería saludable escuchar a la asociación. Ese proceso se dio, ha habido ese proceso de intercambio, tal vez con el Departamento de Salud, para trabajar esa temática. Claro, sí se dio el espacio para que el Colegio de Médicos se expresara y yo te digo que desde el 2015 el Colegio de Médicos tiene un grupo que se ha estado uniendo esfuerzos para educar con respecto, ¿verdad?, a los riesgos que esto puede tener, los pros y los contras. Se hicieron unas ponencias, nosotros hemos leído las ponencias del Colegio de Médicos, donde ellos, a la misma vez que nosotros, ellos nos representan, tenemos representantes dentro del colegio con buenas relaciones, ¿verdad? Ellos la preocupación que se llevó es precisamente que no hay suficientes estudios validados y que estamos solicitando a la legislatura, ¿verdad?, a que de alguna manera u otra dentro del proyecto que están presentando se aclare ese concepto, ¿verdad?, de que se requieren más estudios para nosotros poder llegar a una conclusión definitiva de recomendar un producto que sabemos que tiene unas consecuencias detrimentales a nivel del cerebro del niño y del adolescente. Y eso lo avalimos con estudios que ya se han realizado en otros países. A veces nos enfocamos en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero vámonos a Europa, Nueva Zelanda, por ejemplo, Holanda, donde vemos estos lugares más de 40 años legales. Ahí es donde nosotros podemos mirar hacia atrás y identificar, ¿qué nos puede esperar el uso de esto, ¿verdad?, a nuestra sociedad?
De hecho, una tasa altísima en suicidios tiene Holanda. Exactamente. Y vemos también que las implicaciones en términos del daño que puede causar en el cerebro de niños y adolescentes ya se ha visto en algunos estudios. Estudios como recientemente hay uno que se realizó en el 1977 en Nueva Zelanda. O sea, que estamos hablando que esto lleva mucho tiempo. Sí. En Nueva Zelanda se cogió una población de niños, estamos hablando de sobre 1.265 niños. Sí, que es una muestra abundante. Desde que nacieron, y recientemente se ha extrapolado hasta los 35 años, o sea, que los han perseguido durante todo este proceso de desarrollo, con el propósito de ver qué impacto tiene el uso de la marihuana en estas poblaciones. A ellos se les suministró. ¿Cómo fue? Ok, el estudio es un estudio longitudinal. O sea que cuando el niño nace, tú no sabes si va a usar marihuana o no la va a usar, ¿verdad? Exacto. Sino que en el proceso del desarrollo se fueron evaluando estos niños. Con la conciencia de que al ser un país, obviamente, que sí está aprobado el uso de marihuana, eventualmente, ¿verdad? Sabemos que hay una probabilidad bien alta que dentro de esa muestra hay una población que vaya a utilizarlo. Exacto. Así que efectivamente no se confundieron en ese aspecto. Así que lo que hicieron fue que fueron evaluando el desarrollo académico, el desarrollo emocional de estas poblaciones, y pudieron identificar unos hallazgos. Y ese estudio es el estudio de Ferguson. Lo pueden, está accesible, tiene varias continuaciones, o sea que como es un longitudinal prospectivo, ¿verdad? No retrospectivo, que a veces un poquito, cuando son prospectivos uno puede modular las variables y poder identificar qué es lo que tú estás buscando. Claro. Así que ahí fue que se encontró en particularmente el impacto que tiene en términos cognitivos en el desarrollo del cerebro. ¿Qué encontraron? ¿Y qué encontraron? O sea, en ese grupo. Interesantemente, el cerebro del adolescente y el cerebro de nosotros, desde que nacemos hasta aproximadamente 25 años, todavía está en un continuo desarrollo. Así que sobre todo esa parte del juicio, que es la parte prefrontal. El juicio, esa parte frontal, exactamente. Así que se observó precisamente que el outcome en términos académicos de esta población estaba por debajo de lo esperado en aquellas poblaciones de adolescentes que estaban utilizando cannabis. Se vio también un impacto en su desarrollo psicosocial, porque obviamente esto tiene un impacto en la manera en cómo ellos modulan sus emociones, ¿verdad? Sabemos que el uso de cannabis, cuando uno va un poquito más en detalle a la neurociencia, nosotros tenemos receptores de cannabinoides en nuestro cerebro, y tenemos nuestros propios endocannabis, como digo yo, cannabinoides que los produce el mismo cuerpo, ¿sabes? Que no es algo que es extraño, sino que es algo que el mismo cuerpo los produce. Y el problema que estamos teniendo, que estos receptores CB1, CB2, unos están en el cerebro, el CB1, CB2 usualmente lo vamos a encontrar en el sistema inmunológico, así que ya hay estudios en esa dirección a ver qué impacto tiene el uso de esto en el sistema inmunológico. Son antagonizados con el THC, que es uno de los cannabinoides más prominentes y psicoactivos en el sí, que es lo que la gente dice, que la cantidad del THC es lo que produce el impacto de la nota, ¿verdad? La famosa nota, el high. Nota, ¿no? Y entonces, al tener estos receptores en el cerebro, ahí es donde, y al antagonizarlo, porque obviamente cuando hablamos de antagonizar es que estamos refiriéndonos a que tiene un efecto completamente adverso a lo que uno está esperando. Y ahí es donde viene el impacto. Por ejemplo, hemos visto, hay estudios donde se ha observado que el uso de cannabis puede afectar en la diabetes. Así que sabemos que hay diabetes en adultos, pero hay diabetes en niños. Así que conocemos obviamente que disminuye lo que se conoce como la hormona de crecimiento y la baja tolerancia a la insulina. Así que hay un impacto obviamente a largo plazo, ¿verdad? Y a corto plazo. Cuando el estudio se diseña, vas a observar que tiene dos componentes. Tiene los daños a corto plazo y a largo plazo. Y sabemos que una persona que se expone al uso del cannabis, y cuando hablamos de cannabis, ¿verdad? Queremos hacer la aclaración, se usa mucho el término cannabis medicinal. Sí. Ese adjetivo es como interesante porque nosotros no lo usamos para ninguna otra cosa como esto. No, y está de moda, está como es como lo artesanal. Ahora claro, pues ese es el medicinal, pero es el mismo cannabis, mire, es el mismo. Lo hace como atractivo y entonces uno dice medicinal porque es saludable. Mira, hay un psiquiatra especialista en adicción, ¿verdad? Que en una de las conferencias dijo algo bien interesante y yo lo cito porque me pareció bien curioso. Él dice, nada que se queme puede ser medicinal.
Entonces, eso está bueno. Él decía, las toxinas que eso produce, de alguna manera u otra, tiene un daño, obviamente, a nivel del sistema respiratorio, entre otras toxinas que está utilizando el cuerpo. Así que el término medicinal yo no lo uso, yo utilizo más bien el término el cannabis y sus derivados. Derivados, claro. Y entonces cuando hablamos de los derivados, pues hablamos del THC, ¿verdad? El delta 9 tetrahidrocannabinoide, y hablamos también del cannabidol, que es el CBD. El CBD sabemos que sí, el FDA ha aprobado una serie de medicamentos, ¿verdad? Okay. Por eso uno dice, no hay que legalizar algo que ya está legalizado y controlado, como lo es medicamentos para pacientes con cáncer, por ejemplo. Me detengo ahí, doctor, porque es interesante cuando empezamos a mirar, porque la gente pensaría que la oposición es simplemente, no, porque no tenemos, lo que yo creo que la gente está levantando la bandera es, yo no creo que nadie esté opuesto a que la investigación saludable y científica produzca hallazgos de como muchas otras cosas podamos tener disponible algo que sea seguro y efectivo para tener una condición. Yo creo que nadie estará opuesto a esto. Claro. La situación es que muchas veces cuando se pide que este proceso se explique, se pueda señalar, ya la FDA ha tenido la oportunidad de decir, mira, sí, hay una serie de cosas y están disponibles en el mercado como el carril de productos que están disponibles para ello. A mí me parece que lo que está es cuando se desinforma o cuando se tratan de utilizar algo como medicinal con la idea de trabajar la línea abierta recreativa, que es una de mis grandes preocupaciones, sobre todo con el grupo de niños y adolescentes. Exactamente, Edwin, has dado en el clavo. Yo le hablaba ahorita a Christy Müller que tenemos que ver esto como un enfoque de salud. Porque si nos ponemos a debatir legal, no legal, caemos en una controversia fútil donde posiblemente tú no me vayas a convencer, yo no te vaya a convencer, así que ese no es nuestro propósito. Claro. Nuestro propósito aquí es hacer un enfoque de salud, que la gente pueda tener la información de primera mano de que para qué se ha utilizado, qué funciones tiene, qué daños puede causar, qué estudios hay que avalan su uso y qué estudios están en desarrollo. La FDA es la agencia que tenemos para regular. Nos guste o no, ¿verdad? Eso mismo iba a decir, ¿verdad? Porque tenemos... Ella pelea con ella, tiene pros y contras, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que hay intereses económicos en medio de todo esto. Claro. Pero es la única herramienta en parte que tenemos para poder... de alguna manera filtrar una serie de efectos que pueden causar ciertos medicamentos y detenerlos. Mira, interesantemente, hay un medicamento que se llama Rimonabad, que se utilizaba para obesidad y tiene obviamente, antagoniza receptores de CB1, o sea que es un medicamento que tiene THC y tiene cannabidol. El FDA lo removió de su listado porque obviamente se identificaron riesgos de desarrollo de depresión y suicidio. Wow. Por lo tanto, al removerlo, pues es porque al comenzarse a utilizar dentro de los estudios que habían, pues se identificaron que habían unas poblaciones que estaban desarrollando estas condiciones, así que deciden eliminarlo. Así que nos da el espacio para poder tener un foro donde llevar esta información, ellos corroborarla, dicen, no, entonces tenemos que eliminarlo. No, y es tan importante este punto de nosotros como sociedad, saber lo que vamos a consumir, o sea, porque algo sea legal no necesariamente es bueno para mí. Entonces, por ejemplo, el cigarrillo es legal y la nicotina es una de las cosas más adictivas y más dañinas que hay. Y no porque sea legal, pues es legal, no, o sea, no es bueno para mí. Yo creo que esta parte de educar en términos de salud es realmente el poder, la información es el poder que tienen los padres para cuando un psicólogo, por ejemplo, le diga, bueno, pues yo te recomiendo que le empieces a dar cannabis al muchacho, tú digas, espérate un momentito, tú puedes saber de psicología, tú puedes ser doctor, pero el padre de este nene soy yo. Y yo sé que a nivel neurológico mi hijo todavía está desarrollando esa parte prefrontal de juicio y no se va a desarrollar igual cuando tú le metes una droga al cerebro. Entonces, esa información es tan importante. Fíjese, doctor, queremos decirle que estamos no solamente en vivo a través del 97.7, también a través del Facebook Live. Puede tener la oportunidad de mirar, ver al doctor, compartir esta conversación. Ya yo lo puse en mi muro, yo le sugiero que usted haga lo mismo. Compártalo en el suyo, porque hay padres y adolescentes que nos están viendo. Por ejemplo, hay gente que nos están señalando anuncios y algunas preguntas, doctor. Vamos a canalizar las mismas en esta conversación.
damos gracias a todas las personas que ya están conectadas. Por ejemplo, Jun Millán Adames hace un comentario y una pregunta. Le pregunta, ¿qué acerca del CBD sin THC? Esa es la pregunta. Porque dice el cannabis no siempre se quema, pues respondiendo a ellos, sino los opioides hacen más daño y aún así se recetan a nuestros hijos. Y verdad, nosotros estamos aquí para evaluar esta pregunta, ¿qué del THC, el CBD sin THC? Claro, hay sí ingredientes que se conocen como suplementos alimenticios orgánicos, el CBD. De hecho, tiene un costo como de $75, se puede accesar, no tiene THC, hay una pureza en el mismo, así que obviamente el componente de THC no está presente. Y el Colegio de Médicos establece que se puede utilizar siempre y cuando se utilice como un suplemento alimenticio. Okay. Fíjate que no lo avale como un producto recetado médicamente. Y entonces, por ejemplo, vemos también que hay productos que la concentración del THC es por debajo de 1%, donde se ha entendido, y usted va por ejemplo, a la gasolinera, y tienen obviamente un busito donde dice Sativa, Indica, sí. ¿verdad? Ahora esto se ha convertido, doctor, esto se ha convertido. Porque tú dices, Dios mío, están vendiendo marihuana aquí, ¿verdad? Pero sabemos que las concentraciones de THC y CBD en este tipo de componentes, ¿verdad? El Sativa, por ejemplo, tiene más THC que CBD y el Indica tiene más CBD que THC, pero estas concentraciones son tan bajas y mínimas que no tienen un impacto mayor, y la gente las utiliza como pomadas, aceites, etcétera. Así que a lo que nos estamos refiriendo básicamente aquí es al efecto. Obviamente tenemos una industria que se está levantando ahora mismo. Cuando esto ocurrió en Colorado, que es nuestro modelo a seguir, porque obviamente allí es legal y recreacional, entre otras cosas, se estableció un modelo para tú poder solicitar el uso del cannabis medicinal. Interesantemente, 2006 al 2012, la cantidad de pacientes que se estudió en ese proceso, se percataron que muchos de ellos se autodiagnosticaron con dolor crónico, ¿verdad? ¿Quién no tiene dolor? ¿Verdad? Cuando se abre esta ventana de que pues vamos a usar cannabis, ¿verdad? Así que para esto se requiere una evaluación médica detallada. Yo les invito siempre a los pacientes, ¿verdad?, que veo en mi clínica. Recientemente vi uno me dijo, pues empecé a usar cannabis medicina. Yo dije, ¿qué pasó? Porque tengo un dolor en la espalda. Yo dije, ¿tú has utilizado algunas otras modalidades? ¿Has intentado, por ejemplo, terapia física? ¿Has intentado, por ejemplo, medicamentos menos invasivos que no tienen un daño mayor en términos del cerebro? Como bien dijo, los opiáceos o los opioides, ¿verdad? Sí, son medicamentos peligrosos, definitivamente, y tienen un impacto, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Son medicamentos que cuando se prescriben, se deben de prescribir con una indicación adecuada, y tiene sus indicaciones con un uso limitado, supervisado. Así que, ¿verdad? No es el no y el sí, es saber cómo uno va a llevar, ¿verdad?, el tratamiento. Y este paciente, interesantemente, me dice, no, yo no he chequeado nada, yo simplemente, como yo fumo cannabis, pues entonces lo compré. Pues pensé que esto me va a ayudar porque me da una nota. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo pienso que a mí se me va el dolor porque cuando fumo el cannabis, él obviamente utiliza parte de este producto y lo quema. Pues me da una nota que se me olvida todo. Yo creo que se me olvida hasta el dolor. Pero después cuando se me va, vuelve el dolor. Y yo le decía, entonces, ¿por qué entonces tú estás, por qué pediste el cannabis medicinal? Y pues irresponsablemente me dice, pues porque como yo fumo en la calle, yo necesito tener la licencia para fumar. Wow. Así que esto tiene otras implicaciones, ¿verdad? Porque obviamente si en un trabajo te hacen una toxicología, o si de momento el policía te detiene. Pues se puede desvirtuar este proceso, y por eso... Y lo increíble de esto es que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro. Entonces, tú me estás diciendo a mí que tú eres un hombre que estaba sano y empezaste a usar esto, que vas a enfermarte crónicamente tu cerebro, pero lo haces diciéndome que es que eso te va a sanar. O sea, es una cosa tan ilógica, hay tanta desinformación. Definitivamente, y la realidad es que a veces uno piensa que hay un beneficio económico. Bueno, tal vez hay un beneficio económico para una industria, ¿verdad? Porque obviamente mucho de este cannabis, de los derivados del cannabis que se están vendiendo, los planes médicos no los cubren, la gente tiene que pagar. Yo veo pacientes que utilizan, ¿verdad? Son pacientes que se siguen conmigo, yo no discrimino en cuanto a eso, yo respeto mucho, ¿verdad?, la decisión de cada cual, de adultos sobre todo, ¿verdad? Yo, y los
lo evalúo porque aprendo, ¿entiende? Y entonces les puedo preguntar y saber cómo va el proceso. Tengo pacientes con dolor crónico, adultos, que utilizan ciertos productos y sí les ha ayudado parcialmente porque sabemos que el uso del cannabis y algunos derivados pues tienen unas funciones anestésicas, o sea que minimiza un poco el dolor, el paciente se siente un poco mejor. Pero bien sabemos, ¿verdad?, que tenemos que, cuando uno habla de la medicina y cuando habla de los productos, uno tiene que medir riesgo versus beneficio. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos? A tal vez aliviarnos un poco el dolor en este aspecto, pero sabemos las implicaciones que esto puede tener a largo plazo, y ¿verdad? específicamente en niños y en adolescentes, claro, que el nuestro riesgo foco. Ese es nuestro target principal. Es correcto. Porque nosotros sabemos una cosa que quizás la discusión de adultos y otra cosa es como la de entonces niños y adolescentes. lo de niños y adolescentes. Porque el cerebro está en completo desarrollo, están esos receptores bien alerta, ¿verdad? Está lo que se conoce como el pruning del cerebro en ciertas etapas, así que se ha asociado, por ejemplo, a desarrollo de psicosis y esquizofrenia, el uso del mismo a tan tempranas edades. Se ha asociado a ansiedades también, se ha asociado a pobre desempeño académico. Recientemente en Holanda hubo un estudio donde se realizó, porque lo interesante de esto es que, miren, en Holanda esto lleva como 40 años y uno de los problemas que comenzó a presentar Holanda es que al ser un país, ¿verdad?, que autoriza el uso de la marihuana, pues ¿qué ocurre? Los países que están alrededor, ¿qué van a hacer? Que no lo permiten en sus diferentes regiones. Todo el mundo jala por todo el mundo va. Y eso es lo que se conoce como el turismo del cannabis. Aquí lo vamos a ver eventualmente, lugares donde no... pues vamos para allá, tú sabes. Vamos a Puerto Rico. Y entonces pues se presentaron el problema que aumentó la incidencia de criminalidad, aumentó la incidencia de problemas en Holanda, y el gobierno dijo, espérate, aquí está pasando algo. Así que ellos tuvieron que hacer una regulación de solamente autorizar el uso de los derivados del cannabis para unas poblaciones de allí solamente, y de Alemania y Bélgica, que son países cercanos. Así que hubo una gran población de estudiantes universitarios que estaban en la Universidad de Holanda, que ya no podían tener acceso al cannabis y a sus derivados. Por lo menos legalmente. Legalmente. Y entonces se estudiaron esa población y se pudo identificar que cuando dejaron de utilizar el cannabis en esa población, obviamente fue un estudio bien diseñado, ¿verdad? Porque tú tienes que comprobar, obviamente, que no lo estuviese usando o el otro no se lo estuviese distribuyendo, aunque te tengo que, ¿verdad?, ser claro en esto. Una vez tú compras los derivados del cannabis y tú lo compraste, que vale, es costoso, y tú comienzas a dárselo a otra persona, ya eso tiene unas implicaciones legales, claro, obviamente. Ya lo está eso es un drug deal. Así que eso en ellos son bien conscientes en cuanto a eso, porque obviamente pueden perder no solamente de la licencia del uso, sino puede conllevar cárcel. Así que se estudió esa población donde ya no te podían utilizar y no lo tenían accesible. Así que todo el mundo es como dice, medio mordido, no te voy a dar el que yo tengo, tú sabes. Exacto. Y esa población se observó que su funcionamiento académico, desde que lo dejaron hasta que comenzó la regulación de nuevo, había mejorado considerablemente. Así que hay muchos estudios que avalen, obviamente, ¿verdad?, al riesgo que tiene. Y ni se hable de la toma de decisiones. Es tan el importante, juicio sobre todas las cosas. Que ese es el punto, que a veces uno dice, eso yo cuando era chamaquito, sí, pero el punto es que el cerebro, el daño que le hiciste es irreversible. Entonces, que eso es como las neurona que muere no resucita. Totalmente. Entonces, si es irreversible el daño, eso significa que aunque tú lo dejaras de usar y ya tengas 50 años, cuando yo veo tu vida, que hay un montón de estudios también que hablan de eso en neurociencia, vemos cómo las decisiones que tomaron eran decisiones desacertadas, tanto en el área económica, en el área familiar. O sea, estamos hablando de que un error de ahora te puede costar toda la vida. Cuando las personas utilizan el cannabis y sus derivados, ¿verdad?, el THC, el CBD, obviamente determinar la pureza es otra de las controversias bien fuertes, ¿verdad? Porque tú tienes una industria que tiene unos centros donde te garantizan cierta pureza del producto, unos estándares, etcétera. Doctor, ahora que está abordando esto mismo, hay una oyente de a través de Facebook que señala, ¿verdad? Dice, estoy viendo X anuncios, nos los puso para investigarlo, de lugares que ofrecen algún pago por certificarse como paciente o algo por el estilo, ¿no? Por ahí va la cosa para que el oyente sepa que estamos abordando. La ley obviamente tiene una manera de proceder cuando tú accedes. Obviamente en niños y adolescentes
la única manera de ellos poder beneficiarse de esto es que los padres, ¿verdad? Accedan a eso, y conlleva un proceso un poco más riguroso dentro de todo, pues tú sabes, porque sabemos las implicaciones que esto tiene. En adultos es diferente, y en adultos pues obviamente una evaluación de un médico que certifica un diagnóstico de entre los que están en el reglamento, que volvemos, ¿sabes? Por eso nuestra bandera aquí, porque no todo lo que está en el reglamento, en el caso de los niños y adolescentes, pues nosotros lo avalimos como que tiene indicación. Por ejemplo, con el autismo no hay estudios en esa dirección. Al revés, obviamente el daño puede ser detrimental, obviamente, en esta población. Así que en ansiedad en niños y adolescentes tampoco, bipolaridad. Así que ese reglamento pues es el que queremos revisitar de nuevo, ver la posibilidad, ¿verdad?, que nos den los foros en términos legislativos para poder exponer nuestros puntos. Sí. La academia se está uniendo de psiquiatras de niños y adolescentes. Tenemos nuestras reuniones, ¿verdad?, para poder seguir recopilando toda esta data y ser advocates sobre este tema con ese propósito. Iba a mencionarte que esta industria, como certificar la pureza de esto, conociendo que estas sustancias, por ejemplo, tú estás en un laboratorio y tú comienzas a hacer mezclas de esta cepa con esta cepa, y entonces te tengo que tiene un % mayor de THC, tiene un poquito menos. La dosificación de esto, por eso es que no hay una receta oficial, ¿verdad? Wow. Es porque es bien difícil poder dosificar cuánto te vas a inhalar, para poder adquirir los miligramos que entendemos, ¿verdad? Oye, que la son diversidad como digesta, ¿verdad? Que sí, cuánto tienes que comer. El brownie, el té, y entendiendo que el sistema de cada uno no es diferente, ¿sabes? Cada uno metaboliza estos tipos de drogas de una manera distinta. Así que hay unas implicaciones también de peligrosidad en el término de que cuánto es suficiente. Hemos tenido personas pues que me han dicho, se me fue la mano y me fui en este viajecito. Así que, o sea, no podemos jugar con la salud, es lo que yo hablo. Cuando hablamos de medicamentos, y nosotros que somos psiquiatras, ¿verdad? Sí tenemos niños que medicamos para ciertas trastornos y condiciones, lo que es la depresión, el déficit de atención. Esto está avalido no solamente por medicamentos que sí tienen suficientes estudios por el FDA, y no solo aquí el FDA en Puerto Rico, por eso en Estados Unidos. El FDA es de aquí, pero también tenemos estudios en Europa, obviamente, donde sabemos que ciertos medicamentos son seguros, y si son seguros en su uso, ¿verdad? Porque conocemos los estudios, pero aún así pueden ser no seguros. Por eso, obviamente, tú tienes que tener un seguimiento con el paciente y una evaluación de cerca, porque en el momento que ese paciente presente un evento adverso, o vemos que hay un deterioro en su salud, o vemos que no hay una mejoría, o vemos obviamente que su juicio se afecta, pues entonces uno toma medidas en el asunto, pero es una información que está accesible al papá, que es a conocimiento, que es a conciencia, que hay unos consentimientos, no así, ¿verdad? Algo que no está muy concreto, que tiene unas implicaciones que pueden afectar. Antes de ir a las llamaditas, doctor, me interesaría compartir esto con la audiencia, y aprovechar que lo tenemos aquí usted. Fui a la cárcel de mujeres hace un tiempo atrás y fui a la parte donde estaban las chicas que eran adictas. Me quedé tan impresionada, Edwin. La mayoría de ellas eran profesionales, madres de familia, y mira cómo cayeron en esto. Escuché esta historia como en 6 de ellas. Ellas tuvieron accidentes, eran mujeres profesionales, mujeres de casa, con su esposito, con sus hijos, tuvieron un accidente y las medican. Y esa medicación era tan fuerte para que no sintieran el dolor, y la dejaron por tanto tiempo medicadas, de 6 meses, 9 meses, 1 año, que ellas terminaron siendo adictas. Entonces, cuando se les remueve el medicamento, ya eran adictas. Claro, ya el cerebro obviamente había incorporado y no había forma de marchar atrás. ¿A qué voy? Un médico me lo dio. Me dio una medicación que era legal. O sea, mira todo me lo dio porque realmente yo lo necesitaba. Pero yo como paciente tengo que tirar una línea. Claro. Tengo que verificar qué es lo que me dan. De hecho, medicamentos como lo hemos mencionado otras veces, como la Floricet, que es para un dolor de cabeza, que te la venden muchas farmacias sin que le traigan una receta. ¿Cuántas tú necesitas? 30. Mira, las Floricet son súper dañinas también. Wow. O sea, que es que tenemos nosotros que tomar este lugar como padres y en nosotras mismos como individuos, ¿verdad? Y entender que no porque un médico recete, con todo el respeto del mundo, porque sabemos que son profesionales y respetamos
su opinión, pero no porque el médico me lo recete o no porque este medicamento sea legal, significa que necesariamente yo le tengo que dar cierto uso que es bueno para mí. Exactamente. Y recuérdate que cuando uno como médico, la responsabilidad que uno tiene, ¿verdad? Con cada paciente, uno decide comenzar un paciente, en el caso mío, un paciente con depresión severa, con ideas suicidas, entre otras cosas. Eso conlleva una evaluación bien exhaustiva. Muchas veces tú trabajas de mano con el psicólogo, ¿entiendes? Inicialmente, tú evalúas si realmente es una depresión leve, si es moderada. A lo mejor es algo que se puede trabajar a nivel de terapia antes de comenzar una medicación, ¿verdad? Tremendo. Pero uno le orienta al padre, obviamente, todas las posibilidades para que él sepa, ¿verdad? Por dónde es que puede ir esto. Y tenemos niños, por ejemplo, que en mi oficina, donde no ha habido necesidad de medicarlos, simplemente se refiere a un tratamiento psicológico, se reevalúa. Ahora hay otros que sí. Y esos que sí, pues se le entrega a los papás una información para que lean sobre el medicamento, cuánto tiempo va a utilizarlo, qué efectos puede tener a largo y a corto plazo. Esa psicoeducación uno le da un papelito, yo le doy un papelito con todas esas preguntas para que ellos me las hagan en la próxima cita, ayudándolos, porque el propósito de esto no es ocultar información. Claro. El propósito de esto es que ellos tengan la apertura y las herramientas para decir, doctor, ¿y cuánto tiempo uno puede mejorar una depresión en un niño? ¿Hasta cuándo mi niño va a estar utilizar ese medicamento? Y en eso, doctor, ¿cómo abordamos este tema con adolescentes? Sobre todo niños, con adolescentes, sobre el tema del cannabis y demás. Ahora, te lo pueden ofrecer, tal y tal cosa, te pueden decir esto. ¿Cómo trabajamos también, ¿verdad? De la perspectiva salubrista, de la perspectiva que ustedes atienden, este tema con adolescentes? La educación es poder, como yo digo. Yo traje unos manuales que te los voy a regalar para que los tengas para tu referencia también. Ay, qué bueno. Esos manuales educan a los adolescentes, tiene para padres. Así que yo creo que lo principal es quitar estas barreras de no comunicar y cerrar la puerta. Mami, me dijeron que el cannabis es bueno para poder concentrarme y para la ansiedad que tengo. Pues mira, vamos a abrir la oportunidad. ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? Vamos a evaluar dónde sacaste esta información. Vamos a hacer un research, ¿verdad? De qué implicaciones tiene esto. Así que no cerrar la puerta, sino que escuchar, obviamente, al adolescente, porque ellos conocen y tienen información de la calle, obviamente. Tú sabes, con ellos vienen teléfono, ya. Ellos se meten aquí. El Google. ¿Verdad? No todo lo que está en Google es correcto, no también tiene que saber a dónde uno se mete, ¿verdad? Hay el National Institute of Drug and Abuse, que es obviamente una entidad seria en cuanto a esto, pues tiene obviamente unas definiciones bastante claras de lo que es recomendado y lo que no se recomienda, ¿verdad? Con esto del cannabis. Así que el padre debe de educarse, el adolescente se va a educar, va a tener sus medios y mire, vamos a compartir la información, qué validez tiene. Y yo creo que esa es la clave de esto, no cerrar la puerta, sino que abrir para el diálogo. Mire, usted sabe que el tronco del cannabis, de la planta, tiene usos también para la ropa, para hacer papel, lo utilizan en otros países. O sea, que no estamos hablando de que cerrar la puerta, no, el cannabis es malísimo, tú no puedes ni hablar de esto, ¿verdad? Sino, tiene unas propiedades, también su fibra de algo es más larga que la de algodón, así que yo creo que debemos de quitar los prejuicios y vamos a dialogar sobre la información que tenemos. Oiga, muy bien, estamos en medio de esta entrevista, usted escucha al doctor Alexis Torres, psiquiatra de niños y adolescentes. Hemos estado hablando sobre, en el caso de niños y adolescentes, cannabis, tratamiento beneficioso ante los comunicados de la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes que se han opuesto a las enmiendas al reglamento para el uso del cannabis en niños y adolescentes. Y ahora abrimos las líneas telefónicas para que respondas. Recuerda que a través de Facebook Live puedes hacer tus preguntas y comentarios y algunos de ellos los ponemos y nos compartes a qué número telefónico, Cristi. 993-9700, 993-9700. Este es tu momento para hacer todas esas preguntas y comentarios al doctor. Algo bien importante, que me parece que es importante mencionar, doctor, si uno le dice a un adolescente, no, eso es, pues yo lo quiero. Porque eso hay una, verdad, es como una etapa de rebelión. Por eso es tan importante que nosotros le demos la información. Cuando nosotros vamos a las escuelas a hablar acerca de esto, siempre se los decimos. Nosotros no venimos aquí a decir no uses droga, no. Venimos a decirte lo que te va a suceder en el cerebro si la usas. Claro. Pero eso es tú y claro, ellos se quedan como, ok, esto es una posición de responsabilidad. 993-9700, 993-9700. En ruta, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, mi amor, estás al aire.
Sí, buenos días. Soy de Calle. Mi niña tiene actualmente 19 años. Siempre tuvo un tratamiento de depresión con ansiedad. Y pues, yo entiendo que sí fue evaluada, pero siempre fue medicamento tras medicamento y medicamento tras medicamento haciéndole daño, porque le tenía muchos efectos secundarios y tuvo muchas hospitalizaciones en Panamericano. Gracias a Dios ella y yo ayudándola a ser fuerte y echar para adelante sin medicamento y poniendo mucho de su parte, pues ella hoy en día, pues gracias a Dios pudo salir adelante y está estudiando en la universidad, y gracias a Dios hasta ella misma le fueron quitando medicamentos, pero siempre sigue igual. O sea, ella su mal humor le cambia de un día para otro. Entiendo yo que no tuvo un buen diagnóstico tampoco, depresión con ansiedad, pero para mí entiendo yo que fue más yo entiendo que ella es como más bipolaridad y nunca se lo diagnosticaron, aunque yo siempre hablaba con los psiquiatras, y porque pues la conozco y su diario vivir. Y entonces ella, pues gracias a Dios, poco a poco siguió hasta que ella fue bajando ella misma dosis de medicamentos, que siempre estuvo en Zoloft y Vistaril. Y gracias a Dios lo fue dejando hasta que hoy día pues no toma ningún medicamento. Vamos a ver este caso, doctor, de niños que han sido tratados con condiciones que pueden ser distintas o pues que claro, no hay un diagnóstico adecuado. En general, ¿verdad? Porque no conozco el caso particular. Para poder dar un buen tratamiento tiene que haber un diagnóstico, ¿verdad? Claro, asertivo. No todo el paciente que se logra un diagnóstico y comienza un tratamiento que tiene evidencia responde como uno espera, ¿sabes? Hay pacientes, sabemos que son refractorios a tratamiento, así que uno utiliza también otras modalidades como las terapias individuales, las terapias cognitivas, interpersonal. Así que cada caso es particular, no todo paciente necesita medicación, hay otros que lo necesitan temporariamente por un tiempo y ¿verdad? Dicha la redundancia, pero eventualmente pues se elimina el tratamiento, así que en el caso de esta joven, ¿verdad? Hay que ver si de alguna manera hay otros elementos envueltos, aspecto social en esta dinámica, pero sí hemos visto casos como lo que ella ha mencionado, que todavía quedan ciertos aún no estando en medicamento, queda todavía una sintomatología latente, pero en el caso de ella es funcional, fíjate que ella lo está diciendo. Yo lo que le invito a esta participante de alguna manera es que a lo mejor puede comenzar un tratamiento psicológico e identificar qué otros elementos hay en su conducta de alguna manera que le pueda ayudar a poder fortalecer esas áreas que todavía faltan. Nos llamas al 993-9700, tomamos esta próxima llamada. Buenos días. Hello. Ajá, buenos días, estamos contigo, amigo. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Mira, tengo una preocupación en cuanto al tema, y es cuando hacen esta evaluación para niños, adolescentes, ¿evalúan el círculo familiar como tal? Pues porque pueden haber padres que pueden estar llevando los hijos como que pues, todos los niños se portan mal, entonces decir que tienen alguna déficit y para que el componente familiar puedan beneficiarse de eso. Entiendo que debería de también hacerse pruebas a la familia como tal para evitar ese tipo de conducta. En el aspecto de nosotros como clínicos, una de las intervenciones que tenemos que hacer como parte de nuestro seguimiento es la evaluación familiar. Así que antes de comenzar a cualquier paciente en tratamientos de salud mental con medicación, uno tiene que evaluar el contexto familiar. Así que esa entrevista con los padres, con los colaterales, es sumamente importante, porque nos da mucha luz, ¿verdad? En cuanto a cómo uno va a proceder en el proceso de... que ustedes también como porque el psicólogo sabemos que parte, o sea, que ustedes también como psiquiatras, cuando trabajan niños y adolescentes, está el componente de entrevista investigativa al círculo. Entrevistas al padre inicialmente, luego entrevistas al menor, y posiblemente puede llevarte 1 o 2 entrevistas antes de comenzar un tratamiento. A lo mejor le estamos hablando de niños que llevan mucho tiempo en tratamiento, y yo le invito a los padres, mire, pida una reevaluación también. Estos tratamientos tienen su tiempo de uso. En unas ocasiones se pueden dar episodios de holiday, como uno le llama, ¿verdad? Donde uno puede aguantar ciertos medicamentos y observar cómo el paciente está funcionando. Pero todo esto tiene que ser monitoreado, no es algo arbitrario, sino debe ser con supervisión. Wow, doctor, aquí tenemos una historia bien particular. Nos las escriben por el Facebook Live. Luz Morales, mira, dice, escribo desde Connecticut. Mi hija sufrió psicosis a base de una intoxicación causada por medicamentos.
Para Esto ocurrió, ADHD. es correcto. Para ADHD. Esto ocurrió a sus 8 añitos. El doctor le seguía añadiendo miligramos para tratar de controlar su nivel de hiperactividad. Mi hija hoy salió otra persona, padece de esquizofrenia. A los 10 certificados de 4 psicólogos, o sea, parece que 4 profesionales la han examinado. El médico que se hizo pasar como psicólogo era en realidad un pediatra especialista en ADHD, que es básicamente, eso es como una persona que tiene... Un pediatra de desarrollo posiblemente que no tiene tal vez el expertise obviamente en déficit de atención, ¿verdad? Para poder ser psiquiatra de niños y adolescentes, uno, parte del proceso es, tienes que hacer psiquiatra de adultos primero. Exacto. Tienes que estudiar medicina, hacer psiquiatra de adultos y luego hacer tus posgrados en psiquiatría de niños y adolescentes. Okay. Se rota por pediatría, así que obviamente nosotros tenemos el insumo. Pero usualmente los pediatras que nos ayudan mucho a identificar, casi siempre lo que hacen es que refieren el caso, ¿verdad? Para que el especialista obviamente pueda evaluar el caso en sus méritos, aclarar muy bien el diagnóstico. Este caso, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? En el sentido porque sí sabemos que los medicamentos para el déficit de atención, si no se supervisan de la manera correcta, si no se evalúa continuamente, mis pacientes de déficit de atención que yo atiendo y mis pacientes pueden dar fe de eso, yo los veo mensual. Y a veces al principio cuando los comenzamos los veo cada 2 semanas inicialmente. Se monitorea su funcionamiento renal, se monitorea su hepático, se monitorea su presión arterial, el peso. O sea, esto es una comunicación continua entre el padre y el médico a través de correo electrónico o las llamadas, etcétera, con el propósito obviamente de poder ver el beneficio que está teniendo el niño. Y cuando uno ve casos como estos, porque sí sabemos que hay medicamentos como para el déficit de atención que tocan dopamina y sabemos que el aumento en dopamina puede causar alucinaciones, puede causar disturbios perceptuales y yo los he tenido también y he tenido que disminuir dosis, ajustar, pero todo esto se ha hecho de una manera monitoreada y en el momento en que uno identifica esto, pues uno lo trabaja. Y nosotros vivimos en una cultura de automedicación. O sea, el médico, yo fui al doctor y el doctor me dio este medicamento, así que después voy a seguir yendo al generalista para que me siga dando el mismo medicamento. O si no, o de lo tómate esto que yo lo tengo en casa ahí, yo tengo 5 ahí que me quedan. Mismo, eso que tú estás diciendo, doctor, que me parece, porque entonces yo voy a donde mi médico generalista, mira, ya mi psiquiatra me dio y esta es la medicación que yo me tengo que tomar, sigue dándome esto mismo. No, mira, ese monitoreo es del psiquiatra. Y la comunicación, por ejemplo, o sea, si yo tengo un paciente que tiene su internista, y yo lo estoy viendo en la oficina, los pacientes se ríen mucho conmigo porque él me dice el doctor Cartita, porque yo todo lo escribo y le escribo al médico internista. Cartita. Así yo veo que tiene la presión, aunque no es mi especialidad, pero si yo le estoy cogiendo la presión cada vez que estoy viendo y veo que hay una alteración en la presión. Claro, te lo digo, se lo indico. Porque pues yo documento, le escribo en la cartita el diagnóstico que tiene, que yo estoy tratando, los medicamentos que el paciente tiene, las posibles interacciones. Sí, cuando imagínate la interacción porque de la los comunicación, pero si vamos a este médico, vamos al otro, el vecino me dio esto, me recomendó esto y no tenemos alguien que nos canalice de alguna manera nuestros tratamientos, caemos muchas veces en esta situación bien peligrosa. Vamos al 993-9700, 993-9700. Queremos tomar las últimas llamadas de este tema. Muy interesante esta conversación con el doctor Alexis Torres, psiquiatra, niños y adolescentes. Buenos días. Sí, buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo no? Bueno, pues yo tengo la experiencia de mi niña que a los 7 años se intentó quitar la vida. 3 veces lo intentó. Entonces, pues estuvo en medicamentos, Abilify con Wellbutrin, y tuvo otros medicamentos, pero que yo me daba cuenta que le estaban afectando y rápido iba y me los cambiaron. Ese fue el mejor que le vino bien. Pero ¿qué pasa? Que al cumplir 17 años me dejó el tratamiento, se me negó totalmente en usar los medicamentos. Después que llegaba la ¿Y le dio alguna razón de por qué? Totalmente. Lo dejó totalmente, o sea, que no quiso ir más al psiquiatra, le bajaran poquito a poco, como se hace, ¿verdad? El protocolo. Nada, los dejó, me dejó de hablar, se fue de mi casa y está viviendo ahora con su papá, pero dejó los medicamentos. Y eso me preocupa mucho porque él sube y baja. Sí, mira,
yo quiero hacer, ¿verdad?, una aclaración bien importante aquí y las llamadas que estamos recibiendo que se están enfocando obviamente al tratamiento psiquiátrico, nos hemos desviado un poquito de lo del cannabis. Quiero entender obviamente que no queremos llevar un mensaje de que pues si el tratamiento psiquiátrico no está funcionando, pues mira, la alternativa entonces es que utilicemos el cannabis como una alternativa, ¿verdad? Por eso hemos enfatizado bien claro que el uso del cannabis en niños y adolescentes no debe de ser una alternativa en estos momentos hasta que hayan estudios suficientes, ¿verdad?, validados, y la Academia de Psiquiatras de Niños y Adolescentes ha dejado bien claro que para ellos, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, tanto el cannabis, marihuana, como lo que se le llama el cannabis medicinal o sus derivados, es lo mismo. Así que esa premisa es bien clara. Con respecto a la pregunta que ella dice, es bien claro, los adolescentes es bien difícil cuando llega el proceso de la adolescencia y pues muchos de ellos dejan sus tratamientos, pero aquí yo creo que lo importante es esa relación no de mamá con el psiquiatra, sino del el psiquiatra con el adolescente. Porque uno hace un buen enganche terapéutico en ese proceso, créeme. Exacto. Que ese adolescente lo va a ver usted como un mentor, como un profesional que le va a poder ayudar. Así que aquí tiene que ver mucho ese enganche terapéutico que tú puedes hacer con el adolescente para poderlo ayudar y que él te vea a ti como un recurso y no te vea como que, ay, mamá me va a llevar al psiquiatra, como si el psiquiatra fuera de mamá y no del adolescente. Sí. Óigame, doctor, y quizás entrando a una pregunta y focalizándonos en el tema, quizás qué dirección va a tomar la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes frente a los nuevos reglamentos referentes al uso de cannabis, porque pues obviamente la conversación comienza con la participación del gobierno en establecer una reglamentación, y aquí pues está de vista el Departamento de Salud. O sea, ante eso, ¿qué dirección va a tomar la asociación en pues mira, nos estamos organizando en esa dirección de recopilar toda la información, así que esto es un trabajo colectivo, es un equipo de trabajo. Está Mario González, que es el presidente de AMNA aquí en Puerto Rico. Ya él ha dado algunas entrevistas a los medios ya se están preocupando, ¿verdad? Y están levantando bandera. Esto es un proceso, primero hay que crear, ¿verdad?, la controversia para promover el diálogo y educar. Y luego de ahí ya se están haciendo gestiones para poder estar en comunicación con el Colegio de Médicos, unirnos en estos esfuerzos, presentar obviamente unas ponencias eventualmente para unas enmiendas. Cuando un reglamento se hace, para poder romper el reglamento hay que hacer enmiendas. Hay que enmendarlo. Ya está estipulado, todavía no ha salido, así que entiendo que tenemos tiempo, ¿verdad? Y ese es nuestro mensaje. Necesitamos poder exponer estos puntos antes de llevar un mensaje parcialmente correcto o incorrecto, y entonces crear a través de los medios unas expectativas incorrectas sobre tratamientos que realmente no tienen validez, ¿verdad?, en términos de evidencia para el uso de niños y adolescentes. Pues si tú le dices a un paciente, o los medios o el mismo gobierno avale un reglamento donde te dice el autismo tiene el cannabis y sus derivados funciona para el autismo, pues tú estás creando una expectativa en estos pacientes de que eso es lo que va a curar a mi nene, no ha funcionado nada de esto. Y yo creo que hay que educar bien, ¿verdad?, en términos de salud, qué implicaciones esto puede tener, qué efectos puede tener a corto y a largo plazo, y que el padre finalmente tome una decisión a conciencia de cuál va a ser el mejor tratamiento que él entiende que va a tener. El cannabis no sana a nadie, el cannabis te adormece y por eso el dolor se te baja. Literalmente, eso es lo que, ¿verdad?, a nivel de neurológico, lo que hace es trabajar con los neurotransmisores de dolor. Antes de terminar, doctor, yo creo que es importante decirle a nuestra audiencia, no solamente es una cuestión de medicación, el hacer ejercicios, el tener tiempo de meditación. Nosotros, por supuesto, la oración, que también tiene tantos estudios acerca de los beneficios. O sea, es un todo. A veces nosotros preferimos la pastilla porque entonces no tengo que hacer nada más. Pero si realmente nosotros queremos sanar a nuestros niños y adolescentes, mostrémosles ese todo. Mostrémosles que el salir con amigos, el hacer ejercicio, la buena alimentación, el tiempo para meditar, todo esto ayuda a que nuestros niveles de ansiedad bajen, nuestras depresiones bajen, ¿verdad? Todo eso trabaja con esos niveles, así que agradecemos tanto que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Claro que sí, ha sido un tiempo maravilloso, muy bueno. Queremos abrir el espacio para que pueda estar con nosotros nuevamente. Y doctor, queremos que por favor nos brinde esos números telefónicos de su oficina o donde la gente puede contactarle, pues, para invitaciones a lo que son seminarios profesionales sobre el tema o para visitar su oficina de tratamiento psiquiátrico de niños y adolescentes. Estamos ubicados en Atorrey, en la Eleanor Roosevelt 117.
Y en los números de teléfono es el 787-282-3702. Ese es el número de teléfono a llamar. Ahí obviamente, usualmente los días que estoy en la oficina, el secretario o la secretaria los coge. Los días que no estoy en la oficina, pues hay una grabadora, ¿verdad? Que si no es una emergencia, te va a decir exactamente, ¿verdad?, cómo proceder. Si es una emergencia, llamamos a 911, ¿verdad? O vamos a la sala de emergencia más cercana. Si no, nos dejan mensaje y con mucho gusto, ¿verdad? En el tiempo que tenemos disponible les estaremos devolviendo la llamada. El número telefónico, vamos a repetirlo, por favor. El 787-282-3702. 3702, ahí en la avenida Roosevelt en Atorrey. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Ha sido muy bueno, muy bueno. ilustrativo este tema y esperamos tenerlo en algunas otras oportunidades con algunas otras consultas para aquí con nosotros en Ruta. Y quédese con nosotros, por ahí viene Josué Torre, viene por ahí JT, ¿con qué vendrá hoy? Si quieres reír un rato, quédate con nosotros, esto es En Ruta.